Bienvenidos a este curso de JUnit sobre el desarrollo de pruebas unitarias en aplicaciones Java. En el vídeo pasado vimos una introducción al framework Mockito, que nos permitía crear objetos simulados en nuestros tests unitarios. En este vídeo vamos a ver cómo crear y configurar uno de los componentes fundamentales en Mockito, que son los mocks, también llamados objetos simulados. Aquí en el ejemplo vamos a usar un típico caso de uso que consiste en un servicio de clientes, el cual usa un repositorio de clientes y el cual, pues nuestro servicio tiene dos métodos, uno para dar de alta a clientes y otro que retorna los datos de cliente a partir de su identificador, ¿vale? Esto es una clase típica en cualquier aplicación Java. De hecho, si echamos un vistazo a nuestro repositorio, pues es una interfaz, es decir, esta es una forma común para abstraernos del acceso a datos, lo cual no nos tenemos que preocupar de qué base de datos tengamos que instalar en nuestros tests, y proporciona pues un método para insertar un cliente en la base de datos y otro para recuperarlo. Y cliente de TO pues no es más que un bin, pues con su identificador, su nombre y su teléfono. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo es hacer un test unitario para esta clase. Vale, entonces, antes que nada vamos a añadir una dependencia en el archivo POM, ¿vale? Aquí. Y esta dependencia no es más que una extensión de JUnit 5 para Mockito, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir configurar nuestra clase de prueba de manera más fácil, ¿vale? Vámonos a nuestra clase de prueba, cliente service test, ¿vale? Pues típicamente nosotros definiríamos aquí nuestro cliente service, que es la variable, que es el objeto que queremos verificar, ¿vale? Tendremos un método para inicializarlo, beforeEach, ¿vale? Y aquí lo que haríamos es service igual a new cliente service, ¿vale? Recibiría un repositorio de clientes, vamos a añadirlo a nuestra clase de pruebas, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer aquí ahora es inyectar, o sea, aquí lo hemos inyectado, pero tendremos que crear el objeto simulado, puesto que ahora mismo es una variable de tipo interfaz, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es crear una implementación de un objeto simulado. Y para ello, Mockito nos proporciona una clase estática que es Mockito, que nos proporciona el método estático mock, que recibe como argumento el nombre de una clase, ¿vale? En este caso, cliente repository.class, ¿vale? Esto nos va a crear un objeto simulado del tipo que le hayamos indicado, ¿vale? Entonces aquí podemos poner repository igual, y con esto ya tendríamos nuestro objeto simulado, ¿vale? Que no hace nada, pero por lo menos ya tenemos algo, no es una clase vacía. Bien, entonces aquí ya tenemos el objeto inicializado, pero una cosa que hay que advertir es que Mockito nos permite hacer las cosas de diferentes formas, ¿vale? Esta es una forma de definir los objetos mock, pero también hay otra que es mucho más potente y más elegante, y es usando la extensión de JUnit 5 para Mockito, ¿vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues añadir aquí una notación extend with, ¿vale? De JUnit 5 al que le pasamos la extensión. En este caso es Mockito extension, ¿vale? Esta clase la hemos incorporado al añadir la dependencia, ¿vale? Entonces, para hacer esto mismo, pues podemos hacer primero, para crear el repositorio de manera automática, podemos usar la notación mock de Mockito, ¿vale? Y esto, ¿qué es lo que hace? Pues esto junto con esto lo que hace es que JUnit 5 por cada método de prueba primero va a evaluar todos los atributos que tengan la notación mock y les va a crear su objeto simulado, ¿vale? Es decir, le va a ejecutar esto, con lo cual con estas dos cosas ya esto sería innecesario. Y además tenemos otra notación interesante que es inject mocks, ¿vale? Que acompaña a una variable y lo que hace es construir este objeto cliente service inyectándole los mocks que tengamos definidos en nuestro test, ¿vale? Con lo cual, esto y esto ya pues
haría esto, con lo cual esto ya no sería necesario y este método ya lo podríamos eliminar, ¿vale? Bien, ahora vamos a crear nuestro método de prueba, test insertar cliente, y como todo método de prueba típico, pues tiene tres partes. La primera parte donde configuramos la prueba, la segunda parte donde invocamos el método a probar y la tercera donde verificamos los resultados, ¿vale? Típicamente en el when lo que hacemos es llamar al service.altaCliente, que es el método que queremos probar, y le pasamos los datos de entrada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, le pasamos Carlos y el teléfono este. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hagamos la prueba, esto va a inyectar, o sea, va a ejecutar este método con estos valores y va a invocar al método este, ¿vale? Insertar cliente pasándole los parámetros y después devolverá lo que él devuelva. Entonces, tenemos que configurar este objeto simulado para que se comporte como nosotros queramos. En este caso es que nos devuelva un objeto, ¿vale? Es decir, bueno, en realidad cliente, alta cliente nos devuelve un objeto cliente de TO, resultado, ¿vale? Pero antes tenemos que configurar nuestro objeto mock, ¿vale? Porque si no, por defecto, si no lo configuramos, para este caso nos devolvería un objeto nulo, ¿vale? Pero para configurarlo no es muy sencillo, ¿vale? Vamos a crearnos el objeto que queremos devolver. Por ejemplo, le diré 8, Carlos y este teléfono. Y para configurar nuestro objeto mock, Mockito nos proporciona un método estático que es el método when, ¿vale? Que recibe como argumento una llamada a un método, ¿vale? En este caso cogemos el objeto mockeado, el objeto simulado, repository, y el método que vamos a configurar es insertar cliente, ¿vale? Aquí le pasamos los parámetros y le configuramos lo que queremos que haga. En este caso queremos que nos retorne el valor que le hemos definido anteriormente, ¿vale? En este caso, fijaros que el objeto, o sea, el método when devuelve un objeto ongoing stubing, ¿no? Que nos permite ir encadenando configuraciones, ¿vale? Entonces, aquí vamos a devolver directamente nuestro cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Pues esto le está diciendo el objeto mock que cuando nosotros le llamemos con el método insertar cliente con estos dos valores, va a devolver siempre este valor, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto configurado, esto se ha llamado y ahora tenemos que verificar el resultado. Lo podemos hacer con asset equals, ¿vale? Verificamos el nombre, resultado get nombre, después lo mismo para el teléfono y lo mismo para el ID, ¿vale? Sería en este caso 8. Y si ejecutamos el test, pues evidentemente pues funciona, ¿vale? Bien, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos esto? Por ejemplo, ponemos Lorena con este otro teléfono, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando llame al alta clientes, llamará al insertar cliente pasándole estos datos de prueba. Pero sin embargo, el objeto mock, el objeto simulado lo hemos configurado para que reaccione ante estos valores, ¿no? Entonces, si tenemos esto, al ejecutarlo, lo que va a pasar es que nuestro mock es un poco es inteligente y es capaz de detectar un posible problema potencial de desconfiguración, ¿vale? Es decir, aquí lo que nos dice es que se ha recibido una invocación sobre el objeto simulado con el valor Lorena y este teléfono, sin embargo, el objeto simulado estaba configurado con valores diferentes, ¿vale? Entonces, antes de eso, pues nos avisa de que puede ser un problema de configuración, ¿vale? Entonces, esto también, otra característica que tiene es que si queremos configurar nuestro objeto mock y a nosotros no nos importa el valor que reciba el método, podemos usar unos comodines, un argument matcher, ¿vale? ¿Qué es un argument matcher? Pues es como un comodín. Por ejemplo, en este caso tenemos dos strings, pues podemos usar el moquito
AnyString, ¿vale? El AnyString lo que va a hacer es representar cualquier tipo de cadena, ¿vale? Igual para el teléfono. Vale, entonces esto lo que significa es que cuando se invoca el método insertarCliente sobre el objeto simulado con cualquier cadena como nombre y cualquier cadena como teléfono, nos va a devolver este objeto, ¿vale? De esta forma, si le hacemos ejecución del test, ya no falla. Además, otra cosa también interesante es que si miramos la nomenclatura del método denReturn, ¿vale? Nos permite especificar un valor o varios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si le ponemos aquí otro cliente? Cliente 2, por ejemplo, esto y esto. Pues esto lo que haría es encadenar valores diferentes en función de la ejecución, ¿vale? Es decir, la primera vez que se invoque al método insertarCliente devolverá el primer cliente y las sucesivas veces devolverá el segundo cliente, ¿vale? Entonces esto nos permite dar una configuración más dinámica. Incluso también, en vez de hacerlo así, el denReturn revuelve un objeto ongoing, ¿vale? Que nos permite encadenar moqueos, y aquí le podemos decir que la segunda vez que llame, que nos devuelva al cliente 2, ¿vale? Entonces, vamos a probar esto. Podemos coger esto de aquí. Le damos cliente resultado 2. El primero sería Carlos, por ejemplo. ¿Vale? Y si nosotros hacemos una impresión por consola de los valores que hemos recibido, ¿vale? Pues primero se invocará a insertar cliente con este valor, que en realidad le da igual, pero lo que va a hacer es devolver primero el cliente 1 y la siguiente vez va a ser el cliente 2. Entonces vamos a verlo. Y si nos fijamos, efectivamente la primera variable que nos devuelve es Carlos y la siguiente Lorena, ¿vale? De esta forma hemos visto cómo es sencillo configurar nuestros objetos simulados. Bueno, y esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos continuaremos profundizando en la configuración de los mocks dentro de Mockito. Muchas gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!